Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Fabián Cárdenas. Fabián Cárdenas es actualmente un ingeniero industrial, tiene un magíster en Administración de Economía Administrativa, tiene una especialidad en gerencia de proyectos, es experto en sistemas integrados de gestión, en comunicación efectiva oral y escrita, docente universitario y conferencista, experto en diseño, evaluación, planeación, ejecución y supervisión de proyectos que impactan los resultados de la organización. Actualmente él es el coordinador de los modelos de gestión en el grupo Comeva, en la parte corporativa, y es líder de proyectos en la empresa Quality Consulting Group. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Fabián, entonces cuéntanos, bajo tu experiencia, bajo todos estos años, ¿cuántos llevas de experiencia? ¿Cómo ha sido el tema de mejora y de mejora continua de gestión de calidad en las diferentes empresas que has trabajado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has visto la adopción de este tema en los usuarios que están en la organización? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, Helen, de antemano muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Agradezco a Tikal por tenernos en cuenta. Y bueno, digamos que la evolución de los diferentes sistemas de gestión y sobre todo el tema mejora parte de la base de primero lograr la concientización de las altas direcciones que nos permitan a nosotros realmente lograr el objetivo que es que la gente identifique que la implementación de un sistema de gestión no es ni una moda, ni tampoco, digamos, que hace parte de los elementos que la organización hace por obligación. Realmente la implementación de un sistema de gestión hace parte de una decisión estratégica que permita a las organizaciones determinar cómo, de una manera metodológica, lógica, pueda estructura la operación de sus procesos. ¿Qué significa eso? Que pueda estandarizar la operación de tal manera que primero permita establecer todos esos elementos que de pronto alguna norma internacional como la ISO 9001 nos establece, donde nos identifica la necesidad de nosotros establecer un contexto de nuestra organización que permita determinar realmente hacia quién van dirigidos nuestros productos y servicios, cómo está la estructuración de las partes interesadas, qué elementos nosotros debemos tener en cuenta para poder lograr una estrategia para la organización y que esa estrategia tenga un estándar abordándose a partir de una norma. Entonces, es muy importante partir de la base de que cuando yo voy a implementar un sistema, lo primero que debo tener la conciencia de para qué lo vamos a hacer. Luego ya viene ahora sí todos los elementos que nos dice la norma que nosotros podemos establecer y estructurar para lograr que la organización a través de la implementación de un sistema de gestión no solamente estandarice, sino empiece ahora sí a buscar elementos de mejora. ¿Qué significa eso? Que luego de que yo ya tengo un estándar, pues yo ya puedo entonces establecer toda la medición de mis sistemas de gestión. Esa medición me va a permitir a nosotros también identificar cuáles son aquellos elementos importantes y críticos también de la organización, cómo nosotros a partir de los diferentes requisitos vamos a abordar los riesgos y las oportunidades que tiene la organización, y lógicamente después de nosotros empezar a hacer cada una de estos elementos, hacer la implementación de cada uno de estos elementos, podamos nosotros ahora sí identificar en qué podemos mejorar y poder tener como esa diferencia de la brecha entre uno, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para lograr la conformidad de productos y servicios, y dos, dentro de esas brechas, ahora sí, qué elementos nos permite, luego de ser conformes, empezar a hacer la mejora continua. Muy importante tener, digamos que claramente esa línea de división entre qué es mejorar continuamente y qué es lograr la conformidad de cara a una norma internacional. Ok, de acuerdo. ¿Y tú cómo crees o cómo ves el apoyo, por ejemplo, de la alta gerencia en esos temas de calidad, de mejora continua y de gestión de calidad? ¿Cómo ha evolucionado? Porque pues si vemos antes el apoyo era muy poco, ahora hemos visto
que el apoyo de de la alta gerencia hacia estos temas de calidad, de mejora continua, ha aumentado. Tú, bajo tu experiencia, ¿cómo has visto ese crecimiento? Bueno, es muy importante tener en cuenta dos cosas. Lo primero, la alta dirección, cuando implementa un sistema de gestión, tiene que tener claro cuál es el objetivo de implementarlo. Hay altas direcciones que el objetivo es lograr la certificación. ¿Por qué? Porque la certificación les permite hacer ampliación de mercado, posicionar imagen y muchos otros elementos por los cuales la certificación hace parte de lo importante a la hora de implementar un sistema de gestión. Pero hay otras altas direcciones que realmente identifican la importancia de generar una cultura de calidad al interior de la organización, y eso es lo que uno realmente busca en la implementación de un sistema, no que las cosas se hagan de cara al cumplimiento a una norma internacional, sino que los resultados permitan que se agregue valor a través de la implementación. Entonces, hoy en día la alta dirección realmente, cuando empieza a visualizar los resultados, cuando empieza a darse cuenta que empezamos a mitigar los riesgos, cuando empieza a identificar también cuáles son aquellos costos de no calidad en los cuales ellos estaban incursionando por no tener estructurada su sistema de gestión, empezaron a identificar cómo pueden hacer disminución de los diferentes costos que estaban afectando a la organización. Empezaban ahora sí a identificar cómo nosotros, a través de los diferentes elementos de mejora, tan solo con la aplicación de las 7 herramientas básicas de la calidad, nosotros ya podíamos entonces empezar a medir, empezar a analizar, empezar a identificar cuáles son las causas de aquellos elementos que son no conformes y cómo con esos elementos podemos inclusive empezar ya a lograr, luego de la implementación adecuada del sistema, que nosotros empecemos a cumplir esos elementos, la alta dirección diga, bueno, pero ¿cómo entonces nosotros vamos a evolucionar haciendo la madurez de mi sistema? Y empieza uno a incursionar no solamente con lo que es el sistema de gestión, sino que empieza también, como decimos, nosotros vamos y mercamos en algunas otras herramientas, como por ejemplo las herramientas Lean, donde no solamente logramos eficacia del sistema, sino eficiencias, y empezamos nosotros a fortalecer nuestro sistema, pero con resultados de cara al desempeño del sistema de gestión, aportando a los resultados de la organización. Fabián, ¿cómo ha sido, bajo tu experiencia, el tema de la integración de todos los modelos de gestión? O sea, es un tema que si bien es un tema global, donde yo tengo que ver cuáles de los modelos de gestión aplican para este proceso, cuáles entran dentro de la organización. Ese tema de integración de modelos de gestión, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, de acuerdo hoy en día la integración de las diferentes normas permite una integración mucho más fácil, por llamarlo así, en los diferentes sistemas de gestión, teniendo en cuenta que hoy los numerales de las diferentes normas están alineadas y uno puede con un instrumento evacuar varios requisitos de la norma. Entonces es muy importante que lo que nosotros podamos hacer desde la integración de los modelos de gestión es garantizar que no solamente la alta dirección, sino los elementos tácticos y operativos se puedan alinear en el ejercicio. Cuando yo hablo del contexto de la organización, es el mismo contexto que yo uso para la ISO 9001, para la 14001, para la 45001. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para cada una de estas normas pues hay particularidades, pero que al final nos permite a nosotros hacer un solo ejercicio. De la misma manera, no hay que desgastar la organización haciendo diferentes auditorías para cada sistema. Puede uno también empezar a articular los diferentes elementos para que en las diferentes visitas uno pueda evaluar los 3 sistemas y no desgaste tanto a la organización. Entonces es por eso muy importante que en la integración de los diferentes sistemas de gestión uno parta de la base de que nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad que generalmente lo tenemos como elemento base, y a partir de ahí empieza uno a hacer diagnóstico de cuáles son las brechas para lograr que los otros sistemas de gestión hagan una amalgama y uno como que aborde la organización con diferentes elementos. Lo importante también es que se siga reconociendo que la necesidad de establecer un plan estratégico, la necesidad de alinear la política de calidad, los objetivos de calidad a los diferentes procesos, permitan que al final el quehacer de la organización, articulando con la normatividad que establecemos y la estructuración de nuestro sistema, no desgaste
hasta la organización, sino que básicamente la certificación se vuelva consecuencia de lo que hacemos en el cumplimiento de nuestra cultura de calidad ambiental, de salud y seguridad, de seguridad de la información y demás elementos que hacen parte de lo que uno puede establecer como políticas, como gobierno, pero que al final la gente lo haga no porque sea una tarea adicional, sino porque hace parte de su quehacer y de esa manera alcanzamos los resultados, tanto de desempeño de los procesos como de los resultados establecidos por la organización. Bueno, Fabi, y cuéntame cómo es el tema de la relación o del trabajo en equipo que hay y de la forma de afrontar las auditorías por parte de los equipos auditados y el equipo auditor, obviamente. Tú, bajo tu experiencia, ¿qué buenas prácticas podríamos dar aquí en nuestra charla de Hablemos de Mejora Continua y Gestión? Mira, es muy importante identificar realmente quién está apasionado por el tema de los sistemas de gestión. Creo que uno de los grandes hallazgos que nosotros hemos tenido por experiencias de diferentes empresas es poder identificar en cada uno de los procesos realmente personas que se apasionan por los sistemas de gestión y que se vuelven coequiperos de nuestros equipos. Tanto en la asesoría como de nuestros líderes y demás. Muchas veces no es ni siquiera el mismo líder el responsable de administrar el proceso, porque el líder, cuando le entregamos los resultados, él sabe la importancia del proceso, él acompaña y respalda las diferentes actividades de los procesos, pero muchas veces encontramos que si es en el líder, pues bienvenido, pero muchas veces estos líderes digamos que no asignan el tiempo necesario para las diferentes actividades de los sistemas de gestión, sobre todo al tema de auditoría. Entonces encontramos que en cada uno de los equipos podemos tener ese referente que nos ayuda a nosotros, uno, a mantener actualizado el proceso. Dos, a garantizar que nosotros estamos en esa cultura de gestión, logrando que se permee por toda la organización la cultura no solamente de calidad, sino de los diferentes sistemas de gestión. Y a su vez, lo que hacemos es empezar a tener unos equipos multidisciplinarios, los diferentes procesos, que con ellos nosotros hacemos lógicamente todo el ejercicio de capacitación, les damos todas las herramientas, lógicamente buscamos que la organización los cobije con el reconocimiento frente al ejercicio. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos con ellos mismos hacer auditorías cruzadas en los diferentes procesos, porque ellos como líderes de ese proceso básicamente encuentran la importancia de tener un sistema de gestión que cumpla con todos los requisitos y como tal van a hacer esa búsqueda en los diferentes procesos de tal manera que nos permita a nosotros que los diferentes procesos que de pronto tienen brechas o que tienen algunas diferencias en la metodología, en la estructuración, en el cumplimiento de los objetivos, pues con esos auditores nosotros podamos lograr los diferentes objetivos. Entonces es muy importante que uno, digamos, primero tenga esos elementos importantes dentro de los equipos de trabajo. Segundo, lógicamente, pues digamos que hoy en día tenemos que tener en cuenta que nuestros auditores deben tener diferentes competencias. Dentro de esas competencias, lógicamente, está hoy en día el poder manejar auditorías remotas, el poder tener la empatía con nuestro equipo de trabajo, el poder fortalecer estos auditores con competencias o habilidades blandas que permitan que haya una adecuada interacción con los diferentes equipos auditados y a su vez el poder nosotros lograr durante todo el tiempo en la organización un proceso de auditorías que no se convierta en esa semana de claustrofobia por las auditorías, sino que sea una semana realmente que nosotros podamos identificar la necesidad de auditar los diferentes procesos por la evaluación del desempeño y por la mejora continua, que vean las auditorías como ese proceso que permite identificar en qué estamos fallando, qué nos falta y cómo podemos mejorar el proceso, cómo podemos cerrar las brechas, cómo podemos identificar las causas a partir de esa auditoría. Entonces, en muchos de los diferentes procesos hemos logrado que la gente esté diciendo, necesito que me auditen por favor, porque quiero saber realmente si lo que lo estoy haciendo bien, qué oportunidades de mejora podemos identificar desde la parte externa, cómo nosotros podemos garantizar que el proceso está cumpliendo con los requisitos, qué debemos hacer y lógicamente desde la planificación de nuestro equipo lo que hacemos es identifiquemos, por ejemplo, a través de lo que son los quejas y reclamos, a través de las fallas en los procesos,
través de elementos de reprocesos que hemos identificado, a través de las mismas oportunidades de mejora, cuáles son aquellos procesos que tenemos que hacer auditorías de manera más constante o que se vuelven críticos, y como tal lo que hacemos ahora ya no es hacer una semana de auditoría, sino que distribuimos durante un periodo más amplio de tiempo aquellas visitas que nos permitan ya no ser auditorías, sino que sí, efectivamente el resultado son los hallazgos, pero se convierten casi que en un acompañamiento permanente en los diferentes procesos. Como tal, la gente entonces ya no se va a sentir como en ese momento que llamábamos antes de las asustorías, donde la gente se asustaba por el proceso, sino que al contrario, la gente básicamente nos está dando respuesta a lo que hace en el quehacer diario. Como tal, entonces, las auditorías se vuelven consecuencia de la necesidad de evaluar el cumplimiento tanto de objetivos, tanto de procesos, tanto de planes de acción y demás elementos. Bueno, no, y ahora pues tú tocaste un tema bien importante, Fabián, que fue el tema de cómo aborda la cultura y la gestión de calidad al interior de las organizaciones y pues todos los equipos de trabajo, ¿no? Es un tema muy difícil, es un tema que ha madurado durante todo este tiempo, desde que inició pues todo este tema de cultura de gestión de calidad, de mejora continua en las organizaciones. ¿Tú qué consejo nos das o qué consejo les das a las personas que nos escuchan hoy eh, en este tema, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, por todo el tema de calidad que se vuelve mucho más difícil, digámoslo así, de administrar, de ejecutar las auditorías, porque entonces ya tengo que hacer una auditoría virtual, porque no tengo cómo hacer todos los elementos y esa infraestructura? ¿Qué consejo nos das en este tema de auditorías, en este tema de virtualismo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, pues ahí hay dos temas importantes. Lo primero es realmente el lograr desarrollar una cultura de calidad al interior de la organización. Y al final no solamente es de cultura de calidad, sino de calidad en la gestión. Porque nosotros lo que buscamos con las organizaciones al implementar un sistema es poder nosotros garantizar que la organización propende por una estrategia para poder lograr sus objetivos. Y dentro de esa estrategia, pues digamos que uno podría hablar de tres temas: el tema de la gestión de procesos, el tema de gestión de cultura y el tema de gestión estratégica. La estrategia, pues lógicamente la podemos abordar desde donde nosotros, hacia dónde queremos llevar la organización y cuáles son aquellos elementos que nos permiten a nosotros a través de los diferentes elementos como un análisis de PESTEL, como una matriz DOFA, que nos permite identificar realmente en qué está la organización, qué es lo que hace, para quién lo hace, cuáles son sus fortalezas, debilidades, amenazas, y a partir de ahí, con todo el contexto de la organización, poder tener un plan estratégico que le permita marcar claramente el norte. Pero ese norte hay que conseguirlo con lineamientos claros, y ese norte hay que conseguirlo articulando un modo de gestión que le permita conseguir sus objetivos de una manera estructurada, y a partir de ahí es donde nosotros implementamos un sistema de gestión con un enfoque basado en procesos, con lo que nos dice la norma, que es todo un enfoque, un pensamiento basado en riesgos y con la oportunidad de tener mejora continua durante todo el ejercicio para nosotros poder cumplir esos objetivos. Entonces, mira que estamos hablando de estrategia y de procesos, pero todos esos dos, para que puedan ser fortalecidos, pues deben tener una cultura de la organización, que la gente haga las cosas porque está convencido de lo que debe hacer, porque las actividades que se desarrollan están enmarcadas en un estándar operacional que les permite a ellos lograr sus objetivos. Y en el caso de que yo en ese ciclo de mejora continua tan conocido que es el PHBA, pues yo realmente ejecute ese ciclo de mejora continua y pueda lograr al interior de la organización una cultura de gestión que permita lograr los objetivos en el quehacer diario. O sea, yo básicamente tengo que hacer la planeación de lo que quiero lograr, y cuando esté ejecutando tengo que verificar, y para eso entonces establezco todos estos indicadores de gestión, tanto de desempeño como de resultado, para lograr identificar si estoy cumpliendo o no y cuáles son las actividades que debo desarrollar para lograr aquellos elementos que no estoy cumpliendo. Entonces es muy importante nosotros fortalecer una cultura, y muchas veces esta cultura se identifica a partir de los diferentes líderes de
cada uno de los procesos. Se fortalece desde gestión humana con los diferentes procesos. Cuando yo digo, vea, para poder que esta persona sea un líder, necesito reforzar estos elementos, necesito reforzar estas competencias, necesito lograr estas capacidades en la organización, necesito desde infraestructura lograr estos elementos, pero todo eso alrededor de que la organización tenga una cultura de calidad sin necesidad de que uno tenga que tener, digamos que, un policía detrás para el cumplimiento del ejercicio. Cuando yo logro esa cultura, empiezo a fortalecer el ejercicio, no solamente de mejora continua, sino de poder lograr los objetivos estratégicos, y muy seguramente vamos a seguir fortaleciendo nuestro modelo de gestión que logre los resultados esperados. Por otro lado, pues para nadie es un secreto que en este momento estamos viviendo algo impensado. Yo creo que en ninguna de las matrices de riesgos de las diferentes empresas, pues habíamos pensado una cosa de esta. Yo creo que esto realmente es algo que muy difícilmente alguien lo iba a tener dentro de sus riesgos. Por tal motivo, pues lo que nosotros, frente a los sistemas de gestión, lo que estamos haciendo es también una adaptación, pero una adaptación a el cómo nosotros con esa estructura de gestión nosotros podemos seguir dándole continuidad a nuestras empresas. Lógicamente hay empresas de producción que necesitan seguir garantizando la presencialidad, y muy seguramente hay auditorías que va a ser muy difícil poderlas hacer de manera remota, pero eso no significa que sea imposible. Hoy en día nuestras diferentes empresas también y nuestras diferentes empresas, tanto de certificación como las empresas que estamos haciendo acompañamiento, pues lógicamente podemos tener no solamente la entrevista como única herramienta de auditoría, sino que también hay otros elementos que nos permiten visualizar cómo está el cumplimiento de los procesos. Entonces resulta que ahora utilizamos cámaras de monitoreo, y en esas cámaras de monitoreo, sin decirle a la gente que estoy haciendo auditoría, ya puedo visualizar cómo cumple el proceso en la parte de producción. Y lógicamente ya las entrevistas que hacemos nosotros a través de todos estos medios virtuales nos permite entonces obtener los resultados de cuáles han sido el nivel de cumplimiento de los procesos, el cumplimiento de indicadores y demás. Entonces uno lo que puede hacer es una combinación tanto de esas herramientas que muchas veces ya las estábamos utilizando antes de la pandemia, como cámaras de video, cámaras de monitoreo, donde yo puedo verificar si efectivamente el tiempo se está cumpliendo, si el Digiturn no está funcionando, si los tiempos de atención son los coherentes, donde yo puedo alcanzar a visualizar algunos elementos que hacen parte de la auditoría presencial, pero también puedo garantizar que con mis procesos virtuales cumplo con el ejercicio de hacer esa evaluación no solamente documental, sino de cumplimiento de los diferentes procesos. De la misma manera yo ya puedo hacer el cumplimiento de la revisión por la dirección, porque hoy en día estamos haciendo toda esta revisión por acá. Entonces es un poco de adaptación. La cultura va cambiando, pero también nosotros podemos adaptarnos a ella. Muy seguramente habrán algunas estrategias que nos inventaremos los auditores para llegar hasta los puntos donde tenemos que identificar, y habrán algunas otras que a través de la virtualidad lo logremos. Entonces, lo primero que hay que decirles es, venga, identificar son los elementos que realmente le agregan valor a la organización desde nuestro modelo de gestión. Desde nuestro modelo de gestión, ¿cuáles son los beneficios que estamos teniendo? Incluso empezar a monetizar aquellos elementos que hoy en día, por tener teletrabajo o trabajo en casa, están beneficiando a la organización, y verlo desde ese punto positivo. ¿Qué elementos debo yo garantizarle a la organización a través de los diferentes procesos responsables para que cumplamos los objetivos de cada proceso? Y con esos elementos, ahora sí poder auditar el ejercicio y poder seguir contribuyendo a la creación de valor desde el sistema de gestión, al cumplimiento de los objetivos y al cumplimiento de los resultados de la organización. Entonces creo que al final las organizaciones que han implementado un sistema de gestión y que ese sistema de gestión hace parte de su cultura, es mucho más fácil adaptar todos estos mecanismos que tenemos hoy en día de la virtualidad. Bueno, Fabián, muy importante el tema que tocaste sobre el tema de integración, de enfoque de gestión, de la actividad al cambio que tienen que tener y que tenemos que pues confrontar en este tema en este tiempo de pandemia. Y pues obviamente de los dos temas que tú dices que son principales, que es el tema de procesos, el enfoque de procesos, el enfoque de estrategia, que tienen que ir muy de la mano para todo el tema de auditorías.
Te agradecemos mucho el habernos acompañado en este momento, en aportarnos con tu experiencia y en darnos este tiempo, pues, para que otras personas conozcan de estos temas tan importantes que hoy tenemos dentro de nuestras organizaciones. No, muchas gracias a ustedes, a Tikal por la invitación, a ti Helen, y la invitación para que nosotros realmente sigamos construyendo sistemas de gestión que aporten y le generen valor a las organizaciones, para que no solamente sea el cumplimiento de un requisito, sino sea más que una certificación, realmente se vuelva una cultura de calidad. Entonces, importante, y de nuevo muchas gracias por la invitación. A ti, muchas gracias.